Ya. Buenas tardes, mi nombre es Dora Beatriz Cabrera Rico. Estoy en el sexto semestre de la carrera de Psicología y voy a presentar dentro del módulo 2 la investigación con grupos en el campo de la psicología de la salud, la actividad número 2, que se refiere al tema de lógica de la inferencia estadística. Iniciando a través del análisis descriptivo de los datos, se puede observar que todo investigador va a utilizar este análisis descriptivo para fundamentar de una manera más objetiva los datos que hace a través de un estudio experimental. En este cuadro se puede ver los temas, subtítulos o temas básicos que va incluida en esta exposición. Tenemos que es a partir de la lógica de la inferencia estadística que se va a empezar a hacer un trabajo más detallado respecto a la obtención de los datos experimentales. Vamos a ver aquí la determinación de inferencias probabilísticas. Se va a ver en esta exposición, en esta breve exposición, vamos a empezar a darnos cuenta de qué manera se pueden hacer esas inferencias probabilísticas a partir de los estudios experimentales, qué tipo de métodos cuantitativos inferenciales se van a utilizar, y estos métodos se pueden dividir en dos aspectos, que es la estimación de los parámetros de la población, cómo se miden estas poblaciones, cómo a partir de esos parámetros se da una contrastación de hipótesis cuando se utilizan dos o más hipótesis en un trabajo experimental, y los elementos básicos del razonamiento inferencial estadístico. Los elementos básicos de este razonamiento son las siguientes distribuciones estadísticas: el muestreo y distribución muestral, la estimación de parámetros y el razonamiento en el contraste de hipótesis. Iniciamos entonces con lo que es el muestreo. En una investigación, para recolectar los datos, lo primero que se hace es obtener el muestreo. Se obtiene una muestra de un universo de población, porque obviamente no se va a trabajar con toda la población. Entonces, lo que se busca es una muestra de esa población que sea representativa para poder hacer el estudio. Esta muestra, vamos a darnos cuenta que hay un procedimiento que se llama muestreo aleatorio, que es el que nos va a ayudar para que en un momento dado podamos hacer esa determinación, y además tiene un procedimiento. Entonces, el muestreo y la asignación aleatoria son dos procedimientos que responden a objetivos diferentes dentro de la investigación. Vamos a ver, el muestreo cuenta con muestras representativas de la población de las que se obtienen esos datos. Y vamos a ver que hay una asignación aleatoria que garantiza dentro de los límites del azar la homogeneidad de grupos que están en diferentes condiciones. Entonces, lo primero que tenemos que saber es cómo vamos a obtener esa muestra de población para poder hacer el estudio experimental. Ahora, dentro del muestreo vamos a darnos cuenta que existen diferentes tipos de muestreo. Este es el muestreo no probabilístico. En este muestreo no probabilístico se emplea la extracción aleatoria. Quiere decir que todas las muestras posibles de tamaño n, o sea, de un subconjunto del universo de la población, que pueden elegirse de la población n, tienen diferentes posibilidades de ser seleccionadas. Dentro del muestreo no probabilístico tenemos dos tipos de muestreo. El muestreo por cuota clasifica la población en subgrupos o cuotas según ciertas características. Eso le da de alguna manera representatividad. Este tipo de distribución tiene un defecto, que la información compilada solo es válida para la muestra. No se puede generalizar y no se puede sustraer a otro tipo de muestras. Solamente sirve para esta en especial. Tenemos el muestreo intencional. Esta es una forma de selección no probabilística en la que la muestra es representativa de la población de donde se obtiene, pero la representatividad depende del criterio particular de quien elige. En este caso vamos a darnos cuenta de que el investigador podría estar requiriendo ciertas características de la población muestra, y lo que vamos a denotar
es que entonces aquí va a haber una representatividad, sí, pero a partir de un criterio. En la anterior no y en esta sí. Ahora tenemos lo que se llama muestreos probabilísticos. ¿Qué son los muestreos probabilísticos? Son las unidades de observación en donde se selecciona de forma aleatoria. Es decir, se elige un miembro de la población y este miembro de la población va a ser obtenido de la misma manera para cada uno. O sea, todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos en este tipo de muestra. Este tipo de muestreo probabilístico tiene dos tipos, lo que se llama el muestreo de reemplazo y el muestreo aleatorio. El muestreo de reemplazo es seleccionar a una persona, aplicarle, por ejemplo, un instrumento y después volverlo a regresar al conjunto de la muestra sin reemplazarlo. O sea, esa persona solamente entró y salió de la muestra. En el caso del muestreo aleatorio vamos a ver que es diferente. Este método consiste en seleccionar un subconjunto de una población de manera que todas las muestras posibles de tamaño n tengan la misma posibilidad de ser elegidas. En este caso ya se requiere un procedimiento mucho más específico para poder hacer esta selección de la persona con la que se va a trabajar o personas que se va a trabajar. Tenemos también lo que se llama el muestreo aleatorio simple. Este es un tipo que requiere la identificación clara y precisa de cada uno de los elementos que componen la población n, o sea, el universo total, para ser numerados del 1 al infinito, del 1 al n, según la población que se haya elegido. La selección para este tipo de muestreo se da al azar. Y es un procedimiento que consiste, el procedimiento puede utilizarse doblando papeles, trozos de papel, en los que se escribe un número del 1 al infinito. Si son 20 personas, pues del 1 al 20 o 30, o dependiendo del número de la muestra que se requiere trabajar. Aquí funciona en grupos pequeños y otra forma es recurrir a la tabla de números aleatorios. Aquí se elabora una tabla de números aleatorios para poder hacer este tipo de trabajo. Tenemos ahora lo que se llama el muestreo aleatorio estratificado. Este se fundamenta en la suposición de que hay una existencia de estratos en la población, o sea que hay una cierta división y que estos estratos, que son diferentes entre sí, de alguna manera presentan cierta homogeneidad entre sus miembros. Aquí en este tipo de muestreo se pueden utilizar variables, tantas como sean posibles y pertinentes. Este tipo de muestreo suele ser proporcional para que la fracción del muestreo resulte igual en todos los estratos. Esto quiere decir que las fracciones regularmente son parecidas. Se utiliza una fórmula para determinar este tipo de muestreo y aquí tenemos la proporción de la muestra, que PM es igual a n, que es el subconjunto de la muestra, con n mayúscula, que es el universo de donde fue extraída este subconjunto de muestra o de la población. Ahora, un segundo tipo de muestreo estratificado es el no proporcional. Tiene una fracción de muestreo diferente, cuando menos en un estrato. Ahora, aquí otro elemento es la distribución muestral. Aquí, para ver una distribución muestral, se toman en cuenta los siguientes conceptos. El comportamiento estadístico de las muestras, en el contraste de hipótesis para inferir a partir de las características de las muestras cuáles son las propiedades de la población que se está buscando estudiar. La distribución muestral como tal comprende los valores posibles que pueden ser tomados por un estadístico, obtenidos aleatoriamente de las muestras posibles de n población fija. Y cuando se calcula la media de las muestras posibles, se obtiene la distribución muestral de medias. También se puede calcular la distribución muestral de las diferencias de las medias. Ahora, en este punto, lo importante es qué es la distribución muestral de las medias. Esta distribución se construye enumerando distintos valores de cada media en una columna
y la frecuencia de su ocurrencia en la otra. O sea, se hace una tabla para poder obtener esta distribución muestral de medias. Cuando se tiene ya elaborada la tabla, se va a dar cuenta uno que adquiere una forma de curva normal con una determinada dispersión. Las conclusiones para realizar y para utilizar esta distribución serían que la distribución se vuelve más compacta en la medida en que aumenta el tamaño de la muestra. Es posible calcular medidas de variabilidad y la varianza de la distribución puede obtenerse sin necesidad de calcularla directamente. Solamente se usa la fórmula desviación al cuadrado sobre y es igual a desviación al cuadrado sobre n, o sea, la población muestra. A la desviación estándar de la distribución muestral se le conoce también como error estándar y se ubica a través de la raíz cuadrada de la variancia. En una muestra sin reemplazo, el número de muestras posibles se obtiene a partir de la combinación de n, un número de elementos tomados de n en n, o sea, de cada subconjunto de la muestra. Y se hace a partir de esta fórmula que tenemos aquí. Ahora, ¿cuáles son las características del comportamiento de la distribución de esas muestras? La primera sería una forma aproximadamente normal que adquiere la distribución de medias. Una segunda sería la igualdad entre la media poblacional y la media de la distribución muestral. La tercera sería la relación que guarda la varianza de la distribución muestral con la varianza de la población. Y esto a su vez está basado en dos teoremas. El teorema del límite central, que establece que si se extraen muestras al azar de tamaño fijo n de una población normal, la distribución que resulta al obtener la media de las posibles muestras sea normal. La media de la distribución de las medias será igual a la medida de la población y la varianza de las medias de la muestra será igual a la desviación al cuadrado sobre n. Ahora, ese sería el uno y el otro sería la ley de los grandes números. Establece que cuando las muestras de tamaño fijo n se extraen al azar de cualquier población, a medida que el tamaño de la muestra aumente, la distribución de las medias de las muestras se aproximará a la normalidad. La media de la distribución de las medias será igual a la media poblacional y la varianza de las medias de la muestra será igual a desviación al cuadrado sobre n. La distribución muestral de diferencias de medias se construye graficando todas las diferencias posibles entre las medias con su frecuencia de ocurrencia. La importancia de esta distribución radica en la comparación de dos condiciones experimentales. Y entonces aquí vamos a entrar a cómo es que se utilizan los parámetros y cómo es que se da esa estimación de parámetros para empezar a medir los resultados de los datos obtenidos de la muestra. Y entonces aquí vamos a ver que son los métodos cuantitativos inferenciales se abocan a tratar dos tipos de problemas. Los problemas son la estimación de parámetros de una población, o sea, qué es lo que se va a medir de esa población, y el contraste de hipótesis. ¿Cuántas hipótesis son las que se van a utilizar para fundamentar el estudio experimental que se va a hacer? Para estimar características cuantitativas de la población, que a partir de una muestra desconocen tales parámetros. Entonces, vamos a ver que hay dos posibilidades para hacer este tipo de trabajo. Sería la estimación puntual, o sea, hacer una estimación tomando un solo valor de la muestra, un punto sobre la línea, nada más. O una estimación de intervalo, seleccionar aleatoriamente una muestra de la población de interés, calcular la estimación puntual del parámetro y asociarle una medida de su variabilidad, generalmente un intervalo de confianza del parámetro de interés. La estimación del parámetro se acompaña de un enunciado de probabilidad para construir un intervalo de confianza. Se espera que contenga un valor de parámetro y a los límites de este rango se les llama límites de confianza. Ahora vamos a ver la lógica de la contrastación de hipótesis. Aquí esta parte es muy importante porque se busca medir cuáles son las hipótesis que son falsas, cuáles son las hipótesis verdaderas
y hacer una contrastación, especialmente cuando se trabaja con con dos o más hipótesis. Y uno de los pasos sería elegir un modelo estadístico que permita transformar los datos recolectados ya en puntuaciones estándar para ser comparados con su valor teórico o crítico, dependiendo del objetivo de la investigación. Ahora, después de que se formulan las hipótesis, se contrastan. Y la contrastación de las hipótesis debe formularse en términos estadísticos. Esto es, se requiere enunciar lo que se llama la hipótesis nula, que es un enunciado que establece la ausencia de diferencias entre condiciones, y enunciar la hipótesis alterna, según la cual cualquier diferencia significativa deberá atribuirse a la manipulación experimental. La hipótesis alterna adquiere diferentes formas que dependen del tipo de información que busca el investigador. Por ejemplo, si el investigador cuenta con cierta información acerca del fenómeno estudiado, si es escasa, si no es mucha, entonces se plantea lo que se llama las hipótesis exploratorias. Esto es, no se especifica la dirección de las diferencias en este tipo de hipótesis. Y también se les llama a este tipo de hipótesis, por no tener mucha información, no direccionales o de dos colas. Si la información tanto empírica como teórica permite al investigador predecir la dirección de las diferencias, se le conoce como direccional o de una cola. En la especificación de parámetros también se pueden encontrar que hay parámetros exactos e inexactos. Los exactos se toman cuando se especifica el valor aproximado para el parámetro de las diferencias, y los inexactos cuando no se especifica ningún valor para el parámetro. Ahora, un punto muy importante dentro de esto es la elección de la prueba estadística. Para hacer esta elección se utilizan dos formas, una que sería la estadística y otra es la metodológica. En la estadística se utiliza lo que se llama las pruebas paramétricas y las pruebas no paramétricas. En las pruebas paramétricas se van a especificar las condiciones acerca de los parámetros de la población de la que se extrae la muestra. Y por ejemplo se pueden utilizar dos formas, la prueba de T-Students y la prueba de varianza. Son dos ejemplos de pruebas paramétricas que se puede utilizar para hacer la prueba estadística de validez. Y la otra es lo que llaman las pruebas no paramétricas, y son aquellas en las que el modelo subyacente no hace ninguna suposición de los parámetros de la población de la que se obtuvo la muestra. No requieren mediciones fuertes, aplicándose a datos de escala ordinaria y algunas veces nominal, o sea, son de alguna manera pruebas más sencillas, menos complicadas que las pruebas paramétricas. Y para hacer la elección de la prueba estadística a través de la metodología, vamos a ver que es muy importante, antes de tomar una decisión acerca del tipo de prueba que se va a elegir para contrastar estos datos, se tienen que hacer primero consideraciones metodológicas, ya que el objetivo de la investigación, el diseño utilizado y el grado de precisión de medidas van a influir en la selección del estadístico de pruebas que se van a utilizar para poder validar el estudio científico o experimental que se está realizando. Otro aspecto importante que hay que tomar en cuenta se llama distribución muestral. Esta distribución muestral es aquella que se obtiene al tomar todos los valores posibles de un estadístico, calculado de muestras de igual tamaño seleccionadas al azar de una población. Este conocimiento de esta distribución muestral va a facilitar la aseveración acerca de la probabilidad de ocurrencia de cierto valor numérico. Sin embargo, este conocimiento no proporciona un criterio para decidir cuando la probabilidad de un resultado es tan pequeña que pueda considerarse insignificante como para rechazar la hipótesis nula. Una parte importante también es el nivel de significación. Y el nivel de significación significa la cantidad de riesgo que se está dispuesto a asumir en el sentido de rechazar la hipótesis nula o a pesar de que realmente sea correcta. Y los valores de probabilidad más comunes para rechazar o no esta hipótesis son es un P menor a 0.05 o menor a 0.01.
Este nivel es de suma importancia en el rechazo de aceptación de la hipótesis nula. La objetividad exige que el valor de A quede indicado antes de recoger los datos. Luego hay otro aspecto también que se llama, otro elemento que se llama región de rechazo. Esto significa que en un subconjunto de valores extremos de la distribución muestral que tiene una probabilidad de ocurrencia muy baja, si la hipótesis nula es verdadera. En la localización de esta región de rechazo se encuentra bajo la curva que se hace después de graficar los resultados y que depende del tipo de hipótesis alterna. Por otro lado, esta hipótesis alterna predice la dirección de las diferencias, como en el caso de investigaciones predictivas. La región de rechazo se coloca en un extremo de la distribución muestral, que puede ser a la derecha, a la izquierda, y el lugar de su colocación depende del tipo de predicción efectuada. Ahora, para tomar la decisión respecto a qué tipo de hipótesis se van a elegir, es posible que el hecho de que el valor obtenido a través de la prueba estadística caiga en la región de rechazo, o sea, no se va a aceptar. Se debe a que la hipótesis nula es falsa o a que un evento raro o improbable ha ocurrido. Hay dos tipos de explicación para esto. La primera es, en el proceso de explicación estadística se escoge la primera opción con el fundamento de que el valor particular obtenido tiene una probabilidad de ocurrencia muy baja cuando la hipótesis nula es cierta. Y en la explicación 2, por el contrario, conforme a la hipótesis alterna, una cantidad considerable de valores de las diferencias en la distribución muestral se aleja de cero, y muy pocos de ellos fluctúan en torno a este valor. Y vamos a encontrar también tipos de error. Al tomar la decisión estadística se puede incurrir en dos tipos de error. El error 1 depende de la forma que tome A. Su forma de reducirlo es adoptar un criterio más estricto, reduciendo la región de rechazo y tomar un valor más pequeño de A. O el error tipo 2, que sin embargo, después de reducir la probabilidad de cometer un error tipo 1, aumenta la probabilidad de decidir que no hay diferencias entre las condiciones cuando en realidad sí las hay, ya que entre ambos tipos de errores existe una relación inversa. Como podemos ver, la manera como podemos buscar apoyo a través de estos datos estadísticos y del conocimiento de ellos nos va a servir para hacer un trabajo de investigación mucho más objetivo, y de alguna manera estos datos nos sirven para ingresar a la estadística formal y poder hacer un estudio científico, en este caso en psicología de la salud. Gracias.